Bueno chicos, otro vídeo más y antes de empezar esta especie de disertación extraña, debo deciros que voy a spoilear un poquillo Juego de Tronos, ¿vale? La primera y tercera temporada, el primer y tercer libro, dependiendo de si leéis los libros o veis la serie, ¿vale? Un poquito nada más, las cosas más icónicas de esas temporadas, lo más jodido. Bien, bueno, sí que si alguien pues quiere leer los libros o ver la serie, pues es mejor que este vídeo no lo vea de momento. Más tarde igual debería verlo. Bien, hoy vengo a hablar de Deus Ex Machina. ¿Qué coño es eso? Seguramente es una expresión que habéis oído alguna vez. De hecho, el juego de Deus Ex. El juego de Deus Ex bebe de eso tal cual. Bueno, os explicaré por qué. Bueno, Deus Ex Machina hace referencia a la tradición teatral de Roma y Grecia, en la cual de repente aparecía en escena una deidad, un personaje que representaba una deidad, aparecía gracias a una máquina, gracias a lo mejor a por su sistema de poleas, una grúa, y era un personaje que realmente influenciaba en la historia, en la narración, para darle sentido o para que ésta pudiese continuar, ¿no? Deus Ex Machina, la traducción literal sería algo así como el dios desde la máquina o el dios que viene de la máquina. Pues en este caso es tal cual, o sea, un personaje que es una deidad que entra en escena gracias a una máquina, ¿vale? Esta es la definición, vamos a decir, literal de Deus Ex Machina. La definición académica es la siguiente, sería algo así como aquel elemento exógeno a la narrativa que le da sentido a la misma, o sea, aquel elemento que realmente está al margen de la narrativa, es un elemento a lo mejor un poco, vamos a decir, un poco antinatural, pero que a pesar de eso, a pesar de ser un elemento externo a la narrativa o a la narración, le da sentido a esta, permita que ésta pueda continuar en los términos deseados por el propio autor. Vale, claro, dicho así, de joder, bueno, no me he enterado de nada. He entendido mejor la historia de Matrix Reloaded que lo que tú me has dicho aquí. Bueno, menciono Matrix Reloaded por algo, no es gratuitamente, más tarde diré por qué. Bien, ¿y por qué el amigo Martín? Bueno, el amigo Martín ha tenido los cojones, nunca mejor dicho, de desafiar ese principio. Porque cuando ese principio, ese recurso, que evidentemente entenderéis que es un recurso que tiene un cierto aire de putrez, o sea, cuando se habla de Deus Ex Machina sale un sentido despectivo. Es un recurso narrativo que no está bien visto en el fondo, a pesar de que hoy en día está tremendamente enquistado en la sociedad. Martin tiene una forma de pensar muy clara. Cuando un personaje sea muy carismático, muy querido, está rodeado por gente mala, entre comillas, o gente que quiere su muerte, va a morir. Va a morir. No va a ocurrir nada milagroso, algo, vamos, insisto, externo, algo casi diríamos de un carácter espontáneo que huele mal, que huele rancio, y que permite que ese personaje se salve. No va a ocurrir, va a morir. Eddard Stark murió decapitado, Robb Stark murió apuñalado y después su cabeza se cortó y se puso encima la de su lobo guargo, y Catelyn Stark también murió pues degollada y después desnudada y la tiraron a un río. Y la gente se volvió loca, loca. Veréis, para que tenéis mejor qué es un Deus Ex Machina o una de sus facetas, os voy a hablar de una película que todo el mundo ha visto, o debería haber visto. Es un peliculón, la hostia, de la película de la infancia, o de no tan infancia, es una película clásica, que es Parque Jurásico, peliculón, peliculón. Y su final, ¿os acordáis del final, verdad? Que el Dr. Grant salía con esos chavalines y con su novia y de repente los velociraptores aparecen ahí en escena, están a punto de masacrarlos vivos, o sea, de devorarlos a todos, a los niños, a las niñas, todo, Dios, mezcla de carne y huesos partidos. Y en el clímax definitivo, cuando el velociraptor está a punto de saltar y desfigurar a Alan Grant, ¿quién aparece en escena? El puto Tyrannosaurus Rex aparece en escena y salva a la Grant y a su resto de coleguitas. Cojonuda, gente aplaudiendo, Dios santo, todos felices de puta madre. Eso, amigos, es un Deus Ex Machina de libro. De libro. O sea que en el clímax de la película, en el clímax, de repente aparece en escena un personaje, en este caso un dinosaurio, y salva a los protagonistas, ¿no? No ocurre antes. Imaginaos que el Doctor Grant de repente llega allí y ve al tiranosaurio peleándose con los velociraptores. Tampoco ocurre después. No es que el velociraptor de repente consiga atrapar a Grant y le empieza a destripar y entonces aparezca en la escena el tiranosaurio y se lo jala el velociraptor. No. Aparece en el clímax de la puta película. Es más, es curioso. Uno empieza a pensar, la propia película te indica que cuando Tyrannosaurus es un ser imponente, es un ser que cuando anda, su presencia se nota a kilómetros. Y la película te lo demuestra, o sea, están los tíos en el coche y de repente el Tyrannosaurio empieza a andar y todo tiembla, todo tiembla. De hecho, se forman ondas en el agua. O sea, su presencia es que se huele a kilómetros, se escucha, se nota.
Y me hace gracia esa escena del final porque de repente cuando está Alan Grant a punto de morir por el velociraptor, se da la vuelta y dice, hostia, un tiranosaurio, me cago en la puta, no lo había visto. O sea, el tío entró y nadie se enteró, ¿no? Encima es un puto ninja el tiranosaurio, silencioso. O sea, claro, ¿entendéis? Uno empieza a pensar y dice, coño, pero ¿por qué esto es así? Bueno, ese tiranosaurio es un tío de puta madre. Es un tío de puta madre ese tiranosaurio. Es un héroe, es un puto héroe. Además es un tío humilde porque él no quería ser un héroe. Es la lógica de la narrativa, ¿no? Claro, si Martin coge el guión de Parque Jurásico y lo escribe, ¿sabéis lo que haría? Uy, me he cortado, no me he cortado. ¿Sabéis lo que haría? Haría lo siguiente, los velociraptores probablemente llegarían, destriparían a toda la familia, se los comerían, o sea, sería una especie de mezcla de sangre y carne y huesos partidos. Y a lo mejor en el momento final, a lo mejor uno de los niños, pues yo que se logra sobrevivir, o está ahí, yo que sé, pues se están comiendo a mi hermana, pero yo consigo vivir porque no se han enterado de mi presencia, me dejan para después. Llega el tiranosaurio, porque llega y tal, y mata a todos, al niño incluido, se carga a todos. Y así lo haría Martin, y se reiría, el tío se reiría. Claro, eso lo meten tal cual en la película, y bueno, los niños vomitarían en las salas de cine, los padres echarían las manos a la cabeza, Steven Spielberg habría sido fusilado y la película habría sido destrozada por la crítica. Destrozada. ¿Por qué? Porque el final habría sido un final completamente desolador y no sería el final que la gente hubiese querido. Ese es el elemento de Deus Ex Machina. Paradójicamente, aunque sea un recurso cutre, la sociedad lo quiere, lo acepta, es lo que desea, porque ellos desean ver un final, vamos a decir entre comillas, feliz, un final que se ajuste a lo que tenían pensado en un principio, ¿no? Bueno, final o evento, da igual. Y los guionistas o los narradores o los escritores muchas veces alimentan así a sus espectadores, a sus lectores, etc, 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 ¿no? Bueno, claro, antes os hablé de Matrix Reloaded, porque claro, no tenéis que enfocar Deus Ex Machina únicamente ese momento en el cual el personaje principal, o uno de los personajes principales, es salvado de forma milagrosa por un ente externo que aparece como si de la nada, de forma ilógica, y de repente sale el personaje para que éste pueda seguir viviendo, ¿no? No tenéis que enfocarlo solo por esa faceta, porque realmente Deus Ex Machina, su origen real, se refiere a aquel personaje que, al aparecer, explica elementos de la trama que no se conocían del todo o que no se podían entender de forma ordinaria, ¿vale? Matrix Reloaded, antes lo mencioné de una forma así, bueno, no gratuita, sino intencionada. Y Matrix Reloaded es una película que los Wachowski son unos genios en el fondo, aunque Reloaded y Revolution tengan un guión bastante malo. Son unos genios porque son unos tíos que tienen ideas geniales, ¿no? Y Reloaded tiene ese momento que la gente se quedó con cara de... Dios, con cara de poker face, de ¿qué es esto? Cuando Neo llega y encuentra al arquitecto, ¿no? El arquitecto es una especie de Papá Noel que de repente llega y te empieza a explicar todo. Bueno, yo cuando me hice en el cine, mi cerebro me dijo, mira, cuando salgas del cine, yo vuelvo, ¿vale? Porque no me estoy enterando de nada. Yo interpreté que básicamente el arquitecto era el creador de Matrix. Él era una máquina que había creado ese programa informático. Los personajes que están en ese programa son los protagonistas. Y básicamente, como cualquier programa informático, pues tiene sus bugs. Y tú, Neo, eres un bug de la hostia. O sea, parece que Matrix lo hizo Electronic Arts. Es decir, es el Deus Ex Machina tal cual. O sea, el arquitecto que es una máquina que crea ese mundo, esa especie de programa informático y que influye en la vida de esos protagonistas de la trilogía, ¿no? O sea, realmente es una cosa, es una genialidad, o sea, me parece una cosa genial. Deus Ex, antes os dije Deus Ex, y no era insisto, tampoco era de forma gratuita. Deus Ex, la saga Deus Ex, no tanto Human Revolution, mejor las secuelas. Quien haya jugado las secuelas me entenderá. Deus Ex, el nombre se refiere a eso. Una especie de un algo que crea otro algo, ¿no? Y que influye en el devenir de sus protagonistas, ¿no? Esa es la saga Deus Ex tal cual. El otro día vi una viñeta muy graciosa que decía algo así como ¿cómo habría sido La boda roja si hubiese sido escrita por otro escritor que no fuese Martin? Entonces aparecía, además en formato pixel, aparecía Robb Stark con Rose Bolton. Entonces Rose Bolton se acercaba y le decía, los Lannister te mandan saludos. Bueno, los Lannister o Jaime Lannister, según sea serie o libro, ¿no? Entonces se acercaba a él con el cuchillo así. La viñeta seguía, entonces Rose seguía así con el cuchillo, no se lo llegaba a clavar a Robb Stark, seguía la viñeta, entonces Rose se empezaba a alejar de Robb Stark,
Se empezaba a alejar, se empezaba a alejar, se empezaba a alejar, se empezaba a alejar y al final le decía a Rob, vale, adiós. Es cojonudo porque realmente es así, o sea, si hubiese sido otro escritor a lo mejor vamos a decir, pues que le quiera dar al lector pues lo que está deseando que ocurra, pues a lo mejor habría sido algo así, hombre, no sería tan descarado, pero bueno, habría sido, a lo mejor llega el Tyrannosaurus Rex y de repente mata a los Bolton y a los Frey, o cuando llega Eddard, pues a lo mejor llega el Tyrannosaurus Rex y mata a Joffrey y a todos los Lannister y se casa con Sansa. Bueno, sería cojonudo, pero evidentemente no tenía ningún puto sentido, ¿no? Bien, claro, dicho esto, pensad ahora en un videojuego que yo adoro, que tiene una historia ultra compleja, que es maravillosa, con un montón de personajes y una mezcla entre realidad y ciencia ficción. Pues haz un poquillo el vídeo y pensad en ello. Lo tenéis, ¿verdad? Metal Gear. Metal Gear, serie que yo adoro, me encanta, lo sabéis perfectamente, pero que está llena de deuses machina a rabiar. Ejemplo icónico de Metal Gear. Siempre hay un personaje o varios, que te cuentan toda la trama. Todo eso que no entendías o que se escapaba a tu raciocinio, te lo cuentan todo. Y no te lo resumen tampoco, te lo cuentan tal cual. Si la conversación dura una hora, tiene que durar una hora. Pero te lo cuentan todo, con pelos y señales. Es algo que tú no ves por ti mismo, sino que alguien te lo narra. Y puede ser un personaje que ya conozcas, pero que de repente se quite la máscara y te diga, mira, tío, ha pasado esto. Y esto ha pasado así y así. Puede ser un personaje que de repente sea la primera vez que aparece y te cuenta toda la historia. Te dice, mira, tío, esto ha pasado así y así, ¿no? Mass Effect también, Mass Effect que también tiene una historia muy buena, vale que el final sea un poco bluff, porque el final es un poco bluff, pero el camino que lleva a ese final es lo que es realmente importante. Y a mí ese camino me encantó, pero también está lleno de Deus Ex Machina a rabiar. Mítico momento donde llegas con Shepard y aparece un personaje y te cuenta todo, te explica todo y Shepard pone su cara pues sí. O sea, y ya la historia empieza a cobrar sentido de una forma artificial y casi diríamos desesperada. Claro, esto me hace pensar que probablemente la narrativa en los videojuegos, y de esto ya hablamos en su día, os acordáis aquel vídeo en el cual hablamos de cómo interpretar la historia en los videojuegos respecto al cine, esos problemas, las sinergias entre uno y otro, ¿no? Claro, un videojuego no es una película y viceversa. Entonces, probablemente la narrativa de un videojuego exija que ésta se desarrolle a través de Deus Ex Machina, a través de golpe de Deus Ex Machina, a través de un personaje que aparece en escena y te cuenta todo aquello que no sería posible contar de otro modo, ¿no? Claro, estoy pensando en títulos como a lo mejor Heavy Rain, que tienen una narrativa pues, a lo mejor más natural, pero realmente también están teniendo esos momentos. BioShock tiene esa narrativa visual, esa narrativa que no se cuenta de forma directa a través de secuencias cinemáticas, sino que el propio jugador la va descubriendo poquito a poco, ¿no? A través, pues a lo mejor de archivos de audio o de pintadas en la pared. Pero es que realmente incluso Bioshock, en su final también tiene un Deus Ex Machina de libro. Alguien que te cuenta algo y ya le empieza a dar sentido a la historia, ¿no? Y la verdad es que es curioso porque, insisto, de verdad, Deus Ex Machina es un recurso narrativo que no está bien visto entre los, digamos, los escritores o los guionistas o los, vamos a decir, contadores de historia, no sé si se puede decir así, no, es un recurso que no está bien visto porque demuestra que la historia no puede cobrar sentido por sí misma y hay que recurrir a un momento, un evento, pues que de alguna manera desafía la lógica de la historia, desafía, es como de repente un pegote que se mete ahí, ¡plof!, y que permite que ésta pueda continuar, ¿no? Pero a pesar de eso, insisto, a pesar de eso, la paradoja de todo esto es que a pesar de eso, porque creedme que es así, y vosotros seguramente estaréis pensando ahora, y también lo entenderéis que es así, a pesar de eso la sociedad lo quiere, lo desea, lo acepta, incluso la crítica lo acepta, lo acepta. Y cuando alguien se atreve a desafiarlo, llegan las hostias y llegan los lloros, ¿no? Es curioso esto en el mundo de la narrativa, cuando se habla de cualquier medio en la cual tenga lugar, ¿no? No sé cuál será vuestra opinión, ya sé que este es un debate quizás un poco diferente a lo habitual, un poco extraño, un poco, no sé, bueno, tío, ¿de qué me estás hablando, no? Yo creo que es interesante porque uno empieza a entender ciertas cosas, y empieza a tener un espíritu un poco más crítico, ¿no? Un poco más crítico, un poco, vale, sí, esto está muy bien, pero amigo, lo has metido a calzador, literalmente. Así que nada, de verdad, chicos, un placer que me veáis, me gustaría que debatiésemos y, en fin, poco más. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.